Fernando. ¿Me escuchás? ¿Ahora me escuchás a mí? Sí, estás para compartir pantalla, ya te dejé yo, así que Ento- compartir y listo. compartir pantalla, Sí, aclaro. sí, ya le dejo a todos, se pone la función que es que dejo compartir a todos la pantalla, así que vos la compartís. Entonces yo entro a compartir pantalla Sí, y entro a la presentación. sí. ¿Ahí la están viendo? No, yo no. Entonces quiere decir que no era... Espérate. Yo acá tengo la opción compartir pantalla. Sí, yo puse varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Está bien, pero yo, ¿cómo hago yo para ingresar a compartir pantalla? Yo ahí estás para compartir. Bien, luz de mis ojos. Yo acá tengo compartir pantalla. Yo aprieto compartir pantalla. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo Hola, te a va? ver Miguel, Ahí, explícanos un ahí poquito. una vez que aprieta compartir pantalla y le va a aparecer varios iconos y tiene que elegir el de la presentación. Claro, pero acá tengo un problema, que yo, entre los iconos que me aparecen, no está este de la En- presentación. Entonces cancele lo de Compartir. compartir pantalla, abra la presentación de nuevo, ábrela de nuevo y ahí búsquela igual de esa manera. Abro la presentación. ¿Sí? Fue, digamos, en su computadora como lo hace habitualmente y después lo busca compartiendo pantalla. Acá está. ¿Ahí la están viendo? Ahí comenzó así. Ahí comenzó, Bien, dale. bien, perfecto. Espérate un cachito. Está compartiendo la pantalla. Y ahora tendría que buscar presentación con diapositivas. Espérate. O de diapositiva actual, desde diapositiva actual y ahí te Sí, sí, ya aparece. está, eso sí lo sé hacer, porque eso lo hago en todas las clases. Para que estoy Ah, bajando. hasta luego. Bueno, y acá estamos desde la diapositiva. Sí, es lo mismo porque es desde el principio. Ahí está. Joya. Ahí está, sí. Se escucha Bueno, tenemos que... perfecto. Así que si querés, esperamos un ratito a ver quién se Vamos a conecta. esperar un ratito y vamos viendo. Ya se está grabando la charla, para que sepan ustedes. Así que Bien, sí, porque... esta charla queda grabada en mi computadora, queda en la mía. Así que, porque dentro de las funciones que yo le pongo grabar en mi computadora. Así que Bien. después se la paso a Martín. Sí, yo te dije que me contestó, recién lo anoté en la página nuestra de directores, me contestó hace un rato Santiago Asdeu que había fondos. Por lo tanto, hay que preguntarle a Martín si presentó, ¿te acordás que él se tomó vacaciones y después subió clases? Si presentó factura de eso o no, y ahí vamos Ya, viendo cuándo podemos... ya presentó factura, esa factura la presentó en diciembre y ya se le pagó también, ya está pago eso. Ah, se le pagó antes de subirla. Bueno, O sea, entonces esta se le podría mandar y que él presente la factura porque según Santiago hay plata para pagarla. perfecto, ¿Listo? perfecto. Bueno, ¿cuántos participantes tenemos hasta ahora? Somos nosotros tres nomás. Qué mal que viene la mano. Qué mal Bueno, que igual va viene. que... Ahí Ahí, está, ahí mira, entró ahí entró Adriana Adrián. Saavedra. Adriana Saavedra es la que tiene que empezar a rotar por consultorio, ¿no?
Sí, creo que sí. ¿Cómo le va, doctora Saavedra? ¿Usted tiene que empezar la rotación de consultorio? Está... Sí, doctor, tengo que empezar la rotación, pero todavía no tengo fecha porque voy a hacer la de nefrointensivismo, pero la doctora me decía que quizás pueda hacer las dos juntas. Hacemos una cosa, nos ponemos en contacto por WhatsApp en el fin de semana y vemos, Bueno, porque yo le tengo que pasar mis horarios de consultorio y usted ver sí. qué puede hacer para venir Bueno, una vez por semana, aunque sea 3 horas a consultorio, y ahí vamos viendo cómo seguimos. ¿Sí? perfecto, Doc, muchísimas gracias. Yo lo que hago habitualmente, lo que hice con las anteriores rotaciones, es hago una reunión por semana o cada 15 días de devolución. Le mando a usted bibliografía de lo que vimos en consultorio y después hacemos una reunión de devolución. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Doc. Bueno, yo en el fin de semana le voy mandando mis días de consultorio para que usted vea qué horario puede ser el que le venga bien. Y ahí vamos viendo. Bueno, le agradezco mucho, Doc. No, está bien. Ya hemos llegado al número, porque se sumó Elisa. Tomémonos un ratito más. ¿Te parece a las 6:10 empezamos? Como vos digas. Más aún si se graba y vos después podés, no sé si lo tenés que pasar vos o le mandás la grabación así como está a Martín o lo pasás al sistema Filmora. No, directamente se pasa así como está el Zoom, la grabación del Zoom. Bien, perfecto, perfecto. Decime cuándo querés que empiece y yo empiezo. Si te parece a las 6:10, no sé si ya es la hora. La hora de la computadora no la veo, en mi reloj tengo 6:10. Bueno, yo diría que ¿Largo? sí, me parece lo correcto es empezar. Los demás se la irán viendo después. Bueno, esta es la clase de embarazo. Soy Fernando Martínez, esto es parte del curso de posgrado de nefrología y como todas las clases, la lectura inicial es el Brenner y el Tratado de Nefrología de Johnson. En el embarazo normal se producen los siguientes cambios. Aumentan la volemia, aumenta en un 30 a 50%, lo cual puede llevar a la aparición de edemas. Aumenta el índice cardíaco, los factores vasodilatadores, el filtrado glomerular, hasta un 50% de hiperfiltración, la proteinuria, que se considera normal hasta 299 miligramos por día, o su equivalente en gramos de creatinina en muestra única, aunque un 15% de las embarazadas normales tienen una proteinuria mayor a 300 miligramos por ciento sin tener preeclampsia. Y también aumenta el pH por alcalosis respiratoria y algunos tipos de linfocitos. Por otro lado, por el aumento de la filtración glomerular, la creatinina normal está entre 0,4 y 0,6 miligramos por ciento en una embarazada y debe ser mirada como anormal y vigilada toda proteinuria, toda creatininemia por encima del percentil 95, que es de 0,87 miligramos por ciento.
Ya vimos que aumentan el gasto y la frecuencia cardíaca, el flujo plasmático renal también aumenta hasta en un 80%, aunque tiende a volver hacia el final del embarazo a los valores previos. Aumenta la tasa de filtración glomerular, como ya vimos, y disminuyen la resistencia vascular periférica, la respuesta a vasoconstrictores, la presión, llegando a su nadir entre 18 y 24 semanas, disminuye la creatinina por lo que acabamos de ver, estos son los porcentajes respecto a lo previo, y vamos a ver que la no disminución de la creatinina en un 10% o más es un factor de riesgo de preeclampsia. Disminuye el ácido úrico, hay hiperventilación, hay disminución de la hemoglobina y hay disminución de la natremia y de la osmolaridad. Ya todo esto lo estamos viendo. Se activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El tamaño renal aumenta entre 1 y 1,5 centímetros y parte de ese aumento es debido a una dilatación de hasta un 50% del sistema colector, producido en parte por efecto de progesterona y en parte por el efecto del útero sobre la vía urinaria. Ya hablamos de la proteinuria. Si hay enfermedad renal previa con proteinuria, también va a aumentar a valores mayores que los que tenía. Y a mayor pérdida de albúmina en orina, baja el filtrado glomerular, sobre todo si la proteinuria es mayor a 500 miligramos día. Puede haber glucosuria y aminoaciduria por pérdida de la función tubular o por disminución de la función tubular. Puede haber diabetes insípida también por disfunción tubular, en este caso distal. Y la vasodilatación sistémica no se acompaña de vasoconstricción renal por la presencia de relaxina. Ahí hablamos de la yo voy a bajar esto para que se vea. Ahí hablamos de la uronefrosis fisiológica. La preeclampsia, voy a tratar de subir esto para que tape, no sé si ustedes ven lo mismo que estoy viendo yo, pero tengo este problema, lo voy a subir del todo. La preeclampsia y la hipertensión en el embarazo se asocian a más frecuente enfermedad cardiovascular posterior materna y también fetal, salvo cuando la preeclampsia está asociada a embarazos multifetales. Acá tienen la base de la bibliografía de estos datos. Y acá tenemos una doble posibilidad para encarar por qué hay mayor riesgo materno posterior de enfermedad cardiovascular, metabólica, renal, en las pacientes con preeclampsia. Podemos asumir que este mayor riesgo es porque la madre, antes de la preeclampsia, compartía factores de riesgo común, como hipertensión, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, renal o síndrome metabólico, es decir, los compartía de antes, por eso tuvo la preeclampsia y por eso el mayor riesgo posterior, o si es la propia preeclampsia la que determinó el mayor riesgo posterior. Esto todavía no está claro, es decir, si el peor pronóstico de todos estos cuadros post-preeclampsia se debe a una disfunción endotelial preexistente en la madre o si se debe al efecto de la disfunción endotelial de la preeclampsia. Entonces, cuando hay preeclampsia, un cuarto de las preeclampsias se asocian con parto pretérmino
se asocian con bajo peso al nacer y esto determina la mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular posterior. Esta evolución a daño cardiovascular posterior puede ser interrumpida si uno trata a la madre desde el posparto con inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que acá volvemos a tener la visión de que hay una doble posibilidad. O había disfunción endotelial materna previa a la preeclampsia, o hay disfunción producida por la preeclampsia que perdura posparto. En cualquiera de los dos casos, el control y tratamiento de la madre baja este riesgo posparto. Hay un estudio relacionado ahora con el bebé, con el producto de la gestación, un estudio genético que determinó que no hay un cambio genético que determine el peor pronóstico metabólico de hipertensión cardiovascular y renal en el producto de la gestación. Acá lo está diciendo. La hipertensión materna no se probó. Ahora, no hace falta un trastorno genético. Con que haya un trastorno epigenético, y les recuerdo la clase de genética de comienzos del curso, con que haya un trastorno epigenético o simplemente con que el bajo peso al nacer y el nacimiento pretérmino determinen una menor número de nefronas, eso alcanza para aumentar o perjudicar el pronóstico del chico. Este es un trabajo reciente, pero repito, es un estudio genético. Está probado que al bebé pretérmino o de bajo peso al nacer tiene mayores factores de riesgo posteriores, cardiovasculares, renales, metabólicos, etc. Los trastornos hipertensivos del embarazo pueden clasificarse de la siguiente forma. Primero tenemos que entre un 3 y un 8% de los embarazos van a tener algún tipo de trastorno hipertensivo y que 3% de las gestas se ven en madres con enfermedad renal crónica previa. Y tenemos 3, o mejor aún 4 diagnósticos diferenciales. La hipertensa crónica, que suele aparecer antes de las 20 semanas del embarazo, la hipertensión, y tenemos el antecedente de que venía desde antes, pero que puede complicarse, y este va a ser otro tipo, con una preeclampsia agregada. Entonces, hipertensa crónica, la hipertensa gestacional, que se ve en el 5 a 10% de las embarazadas, aparece en la segunda mitad y se normaliza posparto, a diferencia de la crónica, y la preeclampsia. La preeclampsia puede aparecer sobre una hipertensión crónica. Y ahora vamos a ver cómo se define la preeclampsia. La definición clásica de preeclampsia, la primera del American College of Obstetrics and Gynecology, era una presión mayor de 100 o igual a 140/90 tomada 2 veces con al menos 4 horas de diferencia entre ambas tomas en una mujer previamente normotensa y que se presenta luego de la 20ª semana de gesta, o un solo control de presión mayor o igual a 160, 110 milímetros de mercurio. Clásicamente se decía con una proteinuria mayor a 300 miligramos día o un cociente mayor a 300 miligramos de creatininuria. Ahora se sabe que sin esta proteinuria, pero con cualquiera de estos factores que están acá, plaquetopenia, creatinina alta, duplicación o más de las transaminasas, edema de pulmón o síntomas neurológicos centrales o visuales, todos estos pueden reemplazar a la proteinuria para hacer el diagnóstico de preeclampsia, según el American College que ya vimos recién. Cabe afirmar que 15% de los embarazos normales pueden tener proteinuria mayor a 300 miligramos día, pero no van a tener el resto de las condiciones, ni siquiera la hipertensión. La preeclampsia se debe a una
predominancia de factores antiangiogénicos placentarios sobre los proangiogénicos. Acá tenemos cuáles son los proangiogénicos, el Vascular Endothelial Growth Factor y el Placental Growth Factor. Y acá tenemos, este es el antiangiogénico, la tirosinquinasa FMS-like soluble, que sería el antiproangiogénico, el antiangiogénico. Cuando hacemos un cociente entre estos que aumentaron y estos que disminuyeron, vamos a encontrarnos con que si este cociente, y esto es lo que está descrito, y esto es muy reciente, y todavía faltan estudios grandes, con gran número de pacientes para darle valor, este cociente lo que hace es sensibilizar el aumento de los factores proangiogénicos, dividiendo por estos proangiogénicos a los antiangiogénicos. Si este cociente da menos de 38, descarta preeclampsia. Si da mayor de 85, la asegura, la diagnostica, y en el medio queda un amplio margen de dificultad porque queda un rango que no puede ni descartar ni afirmar. Recuerden, aumentan los antiangiogénicos, bajan los proangiogénicos, por lo tanto el cociente se incrementa. De todos modos, sumando esto puede aparecer antes de las 20 semanas, todavía no está comprobado definitivamente, y esto nos permitiría afirmar que es una paciente de riesgo de preeclampsia. Y si le sumamos otros elementos diagnósticos, podríamos llegar a esto. Entonces, según midiendo este cociente antes o después de la mitad del embarazo, podremos dividir a las pacientes en alto o bajo riesgo de preeclampsia y determinar si hace falta un monitoreo cercano. Y lo mismo va a servir para pacientes ambulatorias o pacientes internadas, según el cociente que acabamos de ver. Entonces, acá tendríamos que un aumento de presión por encima o igual a 140-90, pero que no alcanza a 160-110, después de la 20ª semana de gestación, sin proteinuria, sin los daños de órganos que vimos recién, de órganos blancos, si no hay otra causa de hipertensión aguda como las que mencionan acá, estamos en presencia o diagnosticamos hipertensión gestacional. Si hay proteinuria o daño de órganos blancos o aparecen después, vamos a estar en presencia de una preeclampsia, que puede ser precoz o tardía, y esto podría llegar a representar dos tipos distintos de preeclampsia, antes de 34 semanas, después de 34 semanas. Si no aparece daño de órganos blancos ni se desarrolla proteinuria, la hipertensión es una hipertensión gestacional, que si persiste posparto, es una hipertensión persistente que no conocíamos, que inicialmente puede haber sido enmascarada por la caída de presión que tiene, como ya vimos, el comienzo del embarazo. Si resuelve posparto, era una hipertensión gestacional transitoria, que es uno de los tipos que vemos acá. Preeclampsia-eclampsia, hipertensión crónica, preeclampsia sobreimpuesta, hipertensión crónica e hipertensión gestacional transitoria. Actualmente se interpreta a la preeclampsia como factores de riesgo: hipertensión maternos, hipertensión, síndrome antifosfolípico, enfermedad autoinmunes, obesidad, baja ingesta de calcio, diabetes. Si a estos factores se le suman factores genéticos propios de la madre y factores inmunológicos que actúan sobre la placenta, esto lleva a la disfunción endotelial placentaria, hipoperfusión, isquemia, estrés oxidativo. Esto lleva a la disfunción endotelial
que puede ser en estadio precoz o posterior en el tercer trimestre. Esto lleva a la restricción del crecimiento fetal y el sufrimiento, perdón. Y acá tenemos todas las consecuencias multiorgánicas que llevan a la preeclampsia grave. Recuerden que eclampsia es cuando a la preeclampsia se le suma un daño neurológico que termina en convulsiones. Eso es eclampsia. Y acá tenemos lo que vimos de los factores predisponentes. Hay factores vasodilatadores, proangiogénicos, placentarios y factores que, esto es en un embarazo normal, el incremento del factor soluble tirosina-like lleva a que los factores proangiogénicos no puedan unirse al endotelio porque están competidos por los factores antiangiogénicos y esto desarrolla la disfunción endotelial placentaria de la preeclampsia. ¿Cómo se manifiesta anatomopatológicamente? Por una diferenciación y un número inferior de trofoblasto en la placenta que está producido por el balance alterado entre antiangiogénicos y proangiogénicos y lleva a la disfunción endotelial. Estos son todos los factores predisponentes y acá aparece el daño de distintos órganos blancos. Esta disminución del trofoblasto intraplacentario hace que el ecodoppler uterino, sumado a esto que vimos recién, pueda ser otro elemento diagnóstico y avisador de la posibilidad de una preeclampsia. Todo esto va a hacer que haya una alteración del crecimiento fetal que lleva por sufrimiento al adelanto del parto y a al bajo peso al nacer del producto de la gestación. Por todo esto es que hay quien propone que los términos preeclampsia y eclampsia, que son términos que llevan muchísimos años, sea reemplazado por el nombre síndrome angiogénico placentario, que es el mecanismo que acabamos de ver en estas diapositivas. Cuando vamos al sistema nervioso central, tenemos consecuencias agudas, vasoespasmo, hemorragias, disfunción arteriolar y consecuencias a largo plazo, sobre todo vasculares, que llevan al daño neurológico y vascular del que recién hablamos. En la placenta tenemos lesiones endoteliales con desprendimiento endoteliar, necrosis fibrinoide, y estas lesiones endoteliales en la placenta predicen la aparición de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Ya no está la placenta, pero sea porque la madre traía un daño endoteliar previo o porque la preeclampsia produjo un daño endoteliar que persistió en los vasos maternos cuando ya no hay preeclampsia, ahí tenemos las complicaciones a largo plazo. A nivel renal tenemos la endoteliosis, que es un edema de las células endoteliales, que es el patrón clásico de la preeclampsia a nivel glomerular, y esto produce lo que se llama la herniación del tip glomerular hacia el túbulo proximal. Por eso el diagnóstico o el término disfunción orgánica materno-fetal es otro de los que se asocian con esta complicación. Bueno, ya hablamos de la frecuencia de la preeclampsia. Cabe recordar que no hace falta el producto de la gestación, es decir, el feto o el embrión para la aparición de preeclampsia. La mola puede tener preeclampsia porque es la placenta la que determina
la aparición de preeclampsia. Recordemos entonces los criterios de diagnóstico de preeclampsia, el hecho de que la preeclampsia sobreimpuesta puede sobreimponerse sobre una hipertensión previa. La definición de preeclampsia grave se define por todos los órganos blancos que acabamos de ver, por el daño de órganos blancos, sumando a esto el HELP síndrome, que sería enzimas hepáticas elevadas o plaquetopenia, y síntomas como el edema de pulmón, el dolor epigástrico o el hipocondrio derecho, la elevación enzimática aislada o los trastornos neurológicos o visuales. Las convulsiones o cualquiera de los daños graves de órganos blancos son indicación del único tratamiento curativo de la preeclampsia, que es el parto. En realidad, si no está presente ese daño de órganos blancos, uno trata de obtener la maduración fetal, como vamos a ver después. La preeclampsia y la eclampsia son responsables del 15 al 20% de las muertes maternas en el embarazo y del 10% de las de recién nacido, si incluimos cuando nos vemos obligados a interrumpir la gesta. El mecanismo por el cual las mujeres con preeclampsia en un porcentaje alto tienen hipertensión posparto es que persiste la salsensibilidad. Además, hay mayor frecuencia de obesidad, enfermedad renal, hipercolesterolemia, albuminuria, diabetes, cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular inclusive del sistema nervioso central. Cuanto más grave el episodio preeclámptico o si se reiteró en sucesivos embarazos, mayor el riesgo posterior. También si se produjo parto con pretérmino o con bajo peso al nacer. Ya hablamos de los riesgos del chico. Y la mayor frecuencia de preeclampsia en los primeros embarazos se ve en los primeros embarazos tras el cambio de pareja o cuando hubo uso de anticonceptivos antes de permitir el embarazo o permitir la concepción. Todo lo que hace pensar que el contacto de la madre con productos en el feto o en el embrión que traen genética paterna es lo que favorece un mecanismo inmunológico que lleva al rechazo a esos antígenos, a la inflamación y al desarrollo de preeclampsia. Perdón, doctor. Me quedé, no sé si será mi dispositivo, pero en la diapositiva Sí, yo no estoy hablando sin haber cambiado la diapositiva. Bueno, pensé que... Es un marcador para mí de que tengo que hacer un resumencito y agregar datos que no están en las diapositivas. ¿Listo? Elena Lapril, como vimos recién, por eso repito algunas cosas que ya se vieron y otras. Elena Lapril disminuye el riesgo cardiovascular materno post-preeclampsia. Y cabe recordar que Elena Lapril no pasa a la leche, de modo que puede iniciarse en el posparto inmediato. Se han descrito cambios epigenéticos, como la metilación de DNA en las madres que tuvieron preeclampsia. Ya vimos que la preeclampsia requiere la presencia de placenta, pero no de feto. Y bueno, estos son todos los mecanismos que vimos. Continuamos. Ahora sí, le muestro diapositivas nuevas. El manejo de la preeclampsia incluye un manejo general, sabiendo que cuando se baja la presión, va a bajar el peso al nacer. Pero este es un dato conflictivo, porque yo no sé si el peso al nacer no baja porque la hipertensión materna era tan alta que me obligó a tratarla. Sí sabemos que el tratamiento aumenta o empeora esa baja de peso en estas condiciones. Las guías difieren en con qué valores inician tratamiento antihipertensivo en cualquiera de los diagnósticos diferenciales
de hipertensión en embarazo. Las guías del Colegio Americano hablan de mayor o igual a 160-110, la guía NICE británica habla de mayor o igual a 150-100. Ambas son guías recientes. El objetivo es llevar la diastólica a 85 milímetros de mercurio. Las mujeres con factores de riesgo deben tener un screening periódico para evitar la aparición de estos datos. Ya vimos, o vamos a ver ahora, que la presión alta desde el primer trimestre actúa como factor del riesgo. Ya hablamos del ecodoppler de la arteria uterina, como otro, además del ecodoppler de la placenta, como medición de diagnóstico. No podemos usar en embarazada inhibición del sistema renina-angiotensina, warfarina, ni los inhibidores tubulares de reabsorción de la glucosa. La prevención es con ácido acetil salicílico en dosis entre 80 y 150 miligramos día, que se tiene que empezar aún en mujeres con riesgo alto, historia previa de preeclampsia, pretérmino, preeclampsia pretérmino o 2 preeclampsias previas. Pero también se puede hacer en mujeres con nefropatía diabética, enfermedad renal crónica o enfermedades de cualquier tipo que afecten el riñón. ¿Cuál es el único efecto indeseable de el ácido acetil salicílico? Un leve aumento en el asma infantil en productos de la gestación de madres que lo recibieron. Ya vimos entonces que se aconseja su uso. Hay quien lo aconseja en todas las embarazadas. Esto no está aceptado por todas las guías. La hipertensión crónica del embarazo ya la definimos. Y las embarazadas con hipertensión crónica son un factor de riesgo que nos lleva a tratar de utilizar, son un factor de riesgo de preeclampsia que nos lleva a tratar de utilizar prevención con ácido acetil salicílico. Recuerden ustedes que todo aumento del riesgo de preeclampsia también implica mayor riesgo de parto prematuro, de restricción del crecimiento intrauterino y de complicaciones maternas o materno-fetales como el desprendimiento de placenta y la mortalidad perinatal. Las hipertensiones secundarias previas tienen mayor riesgo de complicaciones que una hipertensión previa primaria, es decir, una hipertensión por enfermedad renal crónica o por hiperaldosteronismo va a tener más complicaciones que una hipertensión primaria. Bueno, hay un estudio que es el estudio CHIPS, que mostró que el bajar la presión a 85, la diastólica, a 85 milímetros de mercurio, disminuía las complicaciones de todo tipo sin aumentar otras complicaciones. Muy bien, esto es lo que vamos a ver ahora. El screening, que es el control seriado de presión, y en mujeres de riesgo, en la primera parte del embarazo también, nos va a permitir también predecir mayor riesgo de preeclampsia. Ya lo vamos a ver ahora con los patrones de presión en el primer trimestre del embarazo. El único tratamiento conocido de la preeclampsia es el parto, pero por una cuestión de maduración fetal, uno trata de postergarlo lo más posible. Por eso, en una preeclampsia severa, que es la que tiene las complicaciones más allá de la presión y de la proteinuria, que ya vimos, en una preeclampsia severa, el parto debe adelantarse, debe hacerse lo antes posible, y ya vimos cuáles son los criterios de preeclampsia severa y los vamos a repetir. Hay que distinguir entre el síndrome urémico hemolítico y el síndrome HELP, que se pueden presentar ambos antes del parto o inmediatamente después. Y acá tenemos los criterios para distinguirlos.
una creatinina mayor a 1,9 o una LDH mayor a 1800, aisladas, o ambas combinadas, pero ahí con un valor menor de LDH, son diagnósticas de síndrome urémico hemolítico asociado a embarazo. ¿Sí? Esto es lo que nos permite, porque por lo demás, el HELLP síndrome y el síndrome urémico hemolítico atípico se parecen mucho. Acá tenemos otros dos factores que favorecen el síndrome urémico hemolítico asociado a embarazo. Y acá tenemos de vuelta los factores que determinan la severidad de la preeclampsia. Si cualquiera de estos factores en cualquiera de estos órganos blancos están presentes, son los mismos que vimos recién, más coagulación intravascular diseminada, más aumento de la LDH, duplicación de los trastornos hepáticos, hipertensión severa sola, severo sufrimiento fetal o muy bajo crecimiento, todos estos, si no están, nos permiten esperar. Si sí están, nos llevan a la necesidad del parto, aunque estemos sin maduración fetal. Le haremos las mediciones de maduración fetal que todos conocemos. Los factores maternos, fisiológicos, los cambios fisiológicos en el embarazo, estos son los que ya vimos, y los factores placentarios son los que nos llevan a la preeclampsia como síndrome. Y tenemos dos niveles de preeclampsia y un tercero que es un edema agudo de pulmón que requiera ventilación. Este implica interrupción del parto. Estos también, pero puedo tomarme las horas necesarias para llegar al parto. Esto lo tengo que hacer ya. Y estos pueden hacer que esperamos. Y acá tenemos lo que es el manejo médico de la presión. Acá tenemos los tratamientos que vamos a ver después, que son para cualquiera de las hipertensiones del embarazo. Monitorizar la respuesta. Si la presión baja, seguimos con el tratamiento conservador. Si la presión no baja, tenemos que empezar a pensar, acá está, en la necesidad de llegar al parto. Uno puede dar sulfato de magnesio intravenosa si la hipertensión es severa, aunque no haya convulsiones, y desde ya si hay convulsiones. Y por supuesto tenemos que cuidar el balance líquido y limitar la expansión de volumen con estos valores para evitar que se llegue a esto. Y acá tenemos los patrones de hipertensión en la primera mitad del embarazo, que de los que vemos que una hipertensión estable aunque elevada y una hipertensión moderadamente elevada pero estable hacen mucho más frecuente en cualquier raza la aparición de preeclampsia en la segunda mitad del embarazo. En cambio, que baje la presión durante la primera mitad del embarazo se acompaña de un muy bajo riesgo de preeclampsia en la segunda mitad. Y acá tenemos las dos que son de riesgo intermedio. Que la presión esté moderadamente elevada pero baje, o que sea baja pero aumente moderadamente, estas son de riesgo intermedio en cualquiera de las razas. De modo que el screening durante la primera mitad del embarazo, sobre todo en madres con factores de riesgo que nos lleven a cualquiera de estas situaciones, nos hace pensar que estamos en mayor riesgo de preeclampsia en la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia o la eclampsia y el peso al nacer son, con todos estos predeterminantes, los que nos llevan a todos estos postconsecuencias. Por lo tanto, y acá puede haber evidencia genética todavía no detectada
aunque parecería ser que en el que en el producto de la gestación no, o puede haber evidencia epigenética o por el bajo peso al nacer, bajo número de nefronas. Lo cierto es que tanto madre como producto de la gestación tienen riesgos renales, cardiovasculares y metabólicos posteriores, relacionados fundamentalmente con el bajo peso al nacer, y esto también muchas veces mediado por la preeclampsia, que determina mayor número de recién nacidos con bajo peso al nacer. Estas son terapias nuevas, más allá de las que mencionamos. Y acá tenemos los factores proangiogénicos y la relaxina, todavía no hay datos para favorecerlas. El sildenafil, que sí mostró efectos beneficiosos. El problema es que mostró una aparición de hipertensión pulmonar en el producto de la gestación que hacen que todavía no pueda ser usado en forma, y acá está el estudio que lo encontró, tuvieron que terminarlo por peor pronóstico fetal, por eso no se usa. La metformina, el esomeprazol, todavía no han encontrado número de pacientes como para indicarlos en forma segura. Las estatinas utilizadas hacia fines del embarazo, porque antes están contraindicadas, y la aféresis tampoco todavía tienen un número de utilizaciones. Entonces, hay que programar el parto si hay factores de alta, digamos, de alta gravedad agregados a la hipertensión y la proteinuria, tratar de llevar el parto hasta las 37 semanas si no están estos factores, en el intervalo ir actuando entre 24 y 37 según la severidad del cuadro. Si aparecen datos de alta severidad, tendremos que madurar al feto e interrumpir el embarazo. Luego de la semana 28, la vigilancia estricta materno-fecal, ya estamos hablando de una relativa seguridad de madurez fetal. Entre 24 y 27 semanas, la madurez fetal no es la adecuada y tendremos que actuar tratando de evitar o posponer el parto si podemos tratar los factores de gravedad. Acá tenemos cuántos son los valores de presión, el sulfato de magnesio como prevención y tratamiento de las convulsiones. Los corticoides tienen un efecto en la maduración fetal. No está probado que tengan un efecto en la evolución de la preeclampsia. Los nuevos tratamientos ya hablamos y hay dudas sobre la efectividad de las estatinas. Los beta bloqueantes en el primer trimestre tienen un mínimo aumento de malformaciones cardíacas y neurológicas que con el labetalol, que es un alfa y beta bloqueante, no son tan importantes. Por lo tanto, sí pueden usarse como antihipertensivos la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina de acción larga. La heparina, sobre todo la de bajo peso molecular, puede utilizarse. Los anticoagulantes nuevos, no la warfarina, el sildenafil y la aféresis ya hablamos. Y acá tenemos cuáles son los objetivos de presión, cómo lograrlos por el tratamiento de la hipertensión sola. La hipertensión aguda, la que tiene estos valores, puede frenarse con nifedipina no de acción prolongada, con labetalol endovenoso o hidralacina endovenoso. Para prevenir o tratar la eclampsia, este es el tratamiento. Los corticoides para la maduración fetal y la neuroprotección fetal con la misma neuroprotección que a la madre. En menos de 23 semanas se puede considerar el manejo conservador, lo mismo que entre las 24 y 28 semanas, dependiendo de los límites de viabilidad y de la presencia de los factores de gravedad que recién hablamos. Si no, parto frente a factores de gravedad. Ya después de las 28 semanas, si aparecen factores de gravedad, paramos el manejo expectante, hacemos controles por supuesto,
Mientras estamos en manejo expectante, hacemos controles de sangre y de ultrasonido de la viabilidad y el sufrimiento fetal y considerar los factores cardiotocográficos en el bebé. Acá ya empezamos a considerar el parto como más seguro y por supuesto cuando cumplimos las 37 semanas, y acá está la base de esta afirmación. Los desórdenes hipertensivos del embarazo están aumentando en incidencia. ¿Por qué? Porque aumenta la prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión pre-embarazo y son una causa frecuente de mortalidad materna en los países desarrollados. Los factores maternos y placentarios pueden llevar a la preeclampsia y esto puede determinar qué tipo de fenotipo va a tener la situación. Los pacientes con enfermedad renal previa, las donantes renales o las trasplantadas se consideran como enfermedad renal previa, es decir, tienen mayor riesgo. Las mujeres que tienen un trastorno hipertensivo del embarazo están en riesgo aumentado de trastornos sobre su salud, inclusive mayor frecuencia, y después vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, acá tenemos los mismos elementos de tratamiento que son los preferidos, contraindicado el atenolol, preferida la nifedipina sobre el verapamil, que no está probado su nivel de seguridad, la hidralacina, el nitroprusiato puede usarse por muy corto tiempo por las mismas contraindicaciones y efectos colaterales que en no embarazadas. Las tiazidas se prefieren cuando hay una hipertensión previa que venía manejada con tiazidas y cuando hay retención de líquido que empeora la función miocárdica. Está contraindicada la espironolactona por efectos sobre el feto y están contraindicados tanto los IECAS como los bloqueantes de receptores como el arisquiret. Cabe recordar que si una persona venía recibiendo bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por una indicación clara sobre la proteinuria, no hay que suspenderlo antes como si lo está recibiendo como antihipertensivo y nada más. ¿Por qué? Porque el riesgo en el primer trimestre del embarazo es muy bajo. Entonces, uno lo que puede hacer es diagnosticar precozmente el embarazo y suspenderlos y cambiarlos ahí. No hay otro antihipertensivo antiproteinúrico. Por eso se los suspende previamente cuando están usados como antihipertensivos solos, no cuando están usados como antiproteinúricos. Todos los antihipertensivos bajan la incidencia de complicaciones hipertensivas desde el embarazo, pero el labetalol baja además la proteinuria y el riesgo de preeclampsia. La hipertensión en el embarazo, cualquiera de ellas, si no es tratada, se asocia a todos estos efectos colaterales y se asocia al mayor riesgo de problemas metabólicos, renales y cardiovasculares e hipertensión tanto en madre como en hijo. Y acá tenemos entonces las dosis de cada uno de estos y los efectos colaterales. El labetalol, por ser un beta bloqueante, puede empeorar el asma y producir bradicardia y no debería usarse en la falla cardíaca descompensada. La nifedipina se usa, la de acción corta, inmediata, solo en el tratamiento agudo. Acá tenemos las dosis. La metildopa tiene la amplia cantidad de efectos secundarios de sedación. La hidroclorotiazida hay que manejarla con cuidado para que no produzca hipovolemia. Los temores sobre el oligohidramios no parecen estar justificados por los datos de los estudios. Acá tenemos la hidralacina, que por ser un vasodilatador puede producir taquicardia refleja, palpitaciones, flashing facial.
La clonidina puede producir hipertensión de rebote cuando se la abandona, igual que en la no embarazada, y podría usarse en parches si hay poca adherencia al tratamiento oral, que tiene muchos efectos secundarios similares a los de la alfa-metildopa. La amlodipina parece no ser teratogénica y podría seguirse utilizando, si convencen de esto a los obstetras, en las mujeres que venían recibiendo la preparto, preembarazo, preconcepción. Acá tenemos situaciones especiales. El subatípico que ya hablamos puede usarse everolimus. El síndrome antifosfolípido, que es un tipo que se asocia con bloqueo cardíaco congénito, las glomerulopatías preexistentes y la lúpica, de las que vamos a hablar ahora, de qué inmunosupresores deben suspenderse antes. Vamos a hablar un poco de nefropatía diabética. La enfermedad renal previa la vamos a tratar especialmente. En diálisis no nos vamos a meter. Este es el régimen horario semanal para manejo de la embarazada dialítica. En diálisis, recordando que la paciente que se embaraza estando en diálisis tiene peor pronóstico que la paciente que previamente embarazada empeora su función y requiere diálisis. Esta, por conservar la función residual un ratito más, un tiempo más, tiene un poco de mejor pronóstico. Bueno, la trasplantada, el tema de la inmunosupresión, la madre monorrena es una renal crónica previa, y vamos a hablar un poco de bacteriuria asintomática. La glucemia medida varias veces al día es más sensible y más confiable que la hemoglobina glicosilada, aunque cabe recordar que el objetivo de la hemoglobina glicosilada en la madre es un poco menor, 6 a 6,5%. Y sería bueno, por la presencia de hipoglucemias frecuentes, que la madre tuviera posibilidad de uso de glucagón y experiencia en su uso en forma inmediata. Acá tenemos todos los medicamentos inmunológicos que pueden ser usados. La hidroxicloroquina es segura, la azatioprima es segura y debería empezarse cuando la madre plantea o planea quedar embarazada. La ciclosporina y el tacrolimus pueden usarse con los mismos riesgos que en la no embarazada. Cabe recordar que los glucocorticoides presentan mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos en el producto de la gestación una vez nacido, y no se aconseja el uso de ciclofosfamida y micofenolato. Todavía no hay suficiente experiencia con rituximab. La lactancia tiene los mismos efectos que uno y otro, es decir, los que están contraindicados en el embarazo también lo están durante la lactancia. Bien, ahí podemos ver que la azatioprima debe reemplazar al micofenolato 6 a 12 semanas antes de la concepción, y que hay que suspender suspendemos antes, que el rituximab, y lo mismo pasa con el sirolimus y el everolimus, no son seguros. Acá está de dónde salió esta bibliografía. Recordando que los corticoides se asocian a mayor frecuencia de trastornos psíquicos. La biopsia renal es segura antes de las 25 a 26 semanas, puede ser un poco más allá, si se piensa que va a cambiar las conductas. Si se puede postergar hasta el posparto, porque no va a cambiar las conductas, mejor. El lupus debería estar quieto, callado, asintomático, sin complicaciones y con complemento manejable 6 meses antes del embarazo. Las exacerbaciones del lupus son tardías, pero no hay que aumentar la inmunosupresión para prevenirlas, hay que controlarlo. Estas son las complicaciones que puede haber. Por supuesto, a mayor actividad previa del lupus, mayor frecuencia de estas complicaciones, lo mismo que si se requerían corticoides a mayor dosis. Ya hablamos de la posibilidad del bloqueo cardíaco fetal, que lleva a tener que buscarlo con ecocardiograma
intrauterino. Acá tenemos qué pasa con la insulina en las distintas semanas de embarazo. En general hay que bajarlo entre la semana 9 y 14, mantenerla baja y vas a ir subiendo hasta el parto, donde puede disminuir el requerimiento de insulina. Los efectos adversos de la enfermedad renal crónica en el embarazo los podemos dividir en maternos, que es la pérdida de filtrado transitoria o definitiva, el brote de la enfermedad de base, un aumento de hasta 10 veces la frecuencia de preeclampsia y de preeclampsia grave, las complicaciones por la inmunosupresión que tuvimos que mantener si la estaba recibiendo previamente, por supuesto el parto prematuro y la mayor frecuencia de cesárea. La caída de presión en la gesta menor al 10% en la primera mitad del embarazo aumenta el riesgo, lo vimos ya antes, si la presión no baja 10% o más en los primeros meses del embarazo, es un factor de riesgo de preeclampsia posterior. ¿Sí? Continuamos diciendo que podemos dividir al riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica en bajo, mediano y alto, si la persona tenía esta creatinina al comienzo del embarazo, esta presión al comienzo del embarazo y esta pérdida de proteínas. El riesgo se transforma en moderado con estos valores de creatinina, presión y proteína, y es alto de perder función renal con estos valores de esos 3 parámetros que acabamos de ver. La proteinuria entonces se suma a la presión y a la creatinina como factor de riesgo. Estos son los efectos adversos fetales de la enfermedad renal crónica materna, volviendo a ver que son más o menos los mismos que los de la preeclampsia en el embarazo. Por eso el seguimiento de una enfermedad renal crónica que quedó embarazada debe ser combinado entre obstetras especializados en embarazos de alto riesgo y nefrólogos. En cuanto a la toma de decisión de quedar embarazada, hay que tener en cuenta que la mujer es una mujer que por tener libido reducida y disminución sexual disminuida, trastornos menstruales, anovulación, menopausia adelantada y endometrio anormal, va a querer quedar embarazada, que el diagnóstico de embarazo no va a poder depender de las gonadotrofinas urinarias porque no se eliminan en igual cantidad cuando hay falla renal previa. Por lo tanto, habrá que medirlas en sangre o buscar el embarazo por ecografía. Y acá tenemos los trastornos endocrinos que tiene la mujer con enfermedad renal crónica y que pueden estar empeorados por una toxicidad ovaria directa o por ciclofosfamida. Todo esto hace que la mujer tenga menos chance de quedar embarazada, pero lo desee más. Por eso en el trasplante renal muchas mujeres quieren quedar embarazadas. Observen este estudio reciente que muestra que un embarazo en una enfermedad renal crónica estadio 3A por filtrado equivale a 1,7 años de enfermedad renal crónica sin embarazo. Y a medida que empeora la función renal, aumenta la equivalencia, es decir, una embarazada estadio 4 o 5 que no está en diálisis, que pierde 5 años de los que perdería si no estuviera embarazada. Esto es la equivalencia que el sobreesfuerzo que implica fisiológico el embarazo impone a la enfermedad renal crónica preexistente. En el preembarazo tenemos estos factores que predisponen. En el embarazo, todos estos factores, todo esto lleva a la disfunción endotelial
lleva a la preeclampsia, que empeora la disfunción endotelial, y esto aumenta el riesgo cardiovascular y renal posparto. La leucoencefalopatía posterior reversible es una entidad que se puede presentar en la embarazada con enfermedad renal crónica o en la enfermedad renal crónica sin embarazo y que confunde con la eclampsia. Este estudio nos demuestra que las mujeres con enfermedad renal crónica con alteración grave de la función pueden tener una relativa alta posibilidad de nacimientos vivos en su embarazo, si llegaron a más de 20 semanas, pero complicadas con pretérmino y bajo peso al nacer, con todo lo que esto implica para la madre y para el hijo posteriormente. Entonces podemos dividir a la embarazada con enfermedad renal crónica en bajo riesgo, y acá le agregamos a lo que ya vimos antes de función, proteinuria e hipertensión, la actividad de una enfermedad autoinmune o glomerular previa. Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, por todas estas características previas. Todo esto nos va a llevar a hacer más frecuentes los seguimientos de la madre según la gravedad de la enfermedad renal crónica previa, los seguimientos de laboratorio, de imágenes y buscar el asesoramiento y los parámetros nutricionales compatibles con el empeoramiento de la enfermedad renal. La insuficiencia renal aguda en el embarazo es altamente frecuente en países subdesarrollados por abortos sépticos, por hígado graso, por hiperemesis gramídica, y es menor en países desarrollados, aunque por aumento de la enfermedad renal crónica pre-embarazo está subiendo también la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda en embarazadas en países desarrollados. Puede clasificarse como cualquier lesión renal aguda en la población general o clasificársela según trimestre, porque eso va a hablar de distintas causas posibles. En general, las causas de lesión renal aguda en segundo y tercer trimestre son las causas propias del embarazo. Los criterios diagnósticos son más difíciles porque sumamos el embarazo a la lesión renal previa. Acá tenemos las causas: abortos sépticos, trastornos hipertensivos en la segunda mitad del embarazo, hemorragia, hipotensión arterial e hipovolemia por hiperemesis, TEP, insuficiencia cardíaca, hígado graso o embolia amniótica. La guía de la BMC Nephrology de octubre del 2019 aconseja dice que se puede seguir usando metformina como en las pacientes no embarazadas. Esto todavía es discutible, creo que la insulina es más segura. No aumentar la inmunosupresión periparto si no hay indicación clínica, es decir, no aumentarla preventivamente. Estos medicamentos pueden reiniciarse en la lactancia, sí puede usarse heparina en el embarazo. Dar los consejos preembarazos genéticos que se puedan determinar, control previo de la enfermedad de base, medir la función renal mediante creatinina y utilizar los cocientes, aunque la creatinina es más confiable que... Recordar que la creatinina es más confiable con los valores del embarazo como normalidad que las fórmulas que usamos en las no embarazadas. Evaluar el crecimiento fetal en el tercer trimestre para decidir conductas. Perdón, yo tengo que correr esto. Recordar que las estatinas también pueden iniciarse en periodo de lactancia. Estas son las dosis de ácido acetilsalicílico, los objetivos de presión y qué hay que evitar. Descartar la preeclampsia cuando la hipertensión previa pasa de estos valores o requiere duplicar la medicación o aumenta la proteinuria. Si hay proteinuria nefrótica u otros antecedentes que aumenten el riesgo de enfermedad trombótica,
heparinizar preventivamente, suspender los calcimiméticos, los quelantes no cálcicos, si se puede mantener el calcitriol y no utilizar DAINES en posparto. Acá está la base, y la profilaxis antibiótica en mujeres con enfermedad renal crónica previa que tengan infecciones urinarias recurrentes, que estén bajo inmunosupresión, que tengan malformaciones de la vía urinaria o luego de la primera infección urinaria en el embarazo hasta el parto, o si hay bacteriuria asintomática hasta el parto. ¿Por qué? Porque la infección urinaria, aún la asintomática, aumenta el riesgo de pielonefritis en la embarazada. Volvemos a ver acá qué medicamentos están asociados con pronóstico adverso en el embarazo: IECA-ARB, espironolactona y similares, inhibidores tubulares de la reabsorción de glucosa, y acá tenemos cuándo detenerlos antes. Los IECA-ARB solo en hipertensas, si lo estamos usando en proteinúricas, podemos detenerlos cuando se diagnostica el embarazo ya en la madre embarazada. Y acá tenemos las alternativas. Bueno, acá tenemos que el micofenolato, ¿cuáles son sus efectos indeseables? Los de la ciclofosfamida y el rituximab. Se lo podría considerar hasta las 16 semanas si no hay opciones. Estos tienen que discontinuarse entre 6 y 12 semanas antes de la concepción, cuando la madre planea quedar embarazada. Utilizar corticoides en las dosis más bajas posibles y azatioprima, ciclosporina o tacrolimus como reemplazo de cualquiera de estos dos. Bien, acá volvemos a ver cuándo suspender el micofenolato y pasar a ASA. Y esa es toda la clase. Escucho preguntas, como todas las clases que doy yo, intenta actualizar el tema hasta mencionar aquellos datos que, como por ejemplo los cocientes pro y antiangiogénicos, que todavía no están comprobados totalmente, sino que está en experimentación, y se publican trabajos que dicen son bárbaros y otros que dicen todavía no hay número suficiente. Este es el final de mi clase. Como todas las clases que doy yo aconsejo, por la velocidad y la cantidad de datos, cuando esté subida, volver a escucharla deteniéndose en cada diapositiva para absorber, ya que hablamos de embarazo, mamar bien los conceptos incluidos en ella. Escucho si hay alguna pregunta. Bueno, Fernando, te agradezco, la verdad que es más completa imposible, muy, muy completa y muy actualizada. 2 o 3 cositas quiero decir, antes capaz que alguien hace alguna preguntita. ¿Y qué es? En primer lugar, el conocimiento que tenemos que tener los nefrólogos de todo lo que es los desórdenes hipertensivos en el embarazo, que digamos, en el caso de la preeclampsia, esto es una enfermedad sistémica con compromiso de placenta y riñón, y que el riñón está particularmente comprometido, y que los nefrólogos tenemos que conocer el manejo, porque muchas veces los pacientes son derivados al cardiólogo cuando tienen hipertensión en el embarazo, y el cardiólogo tampoco, si el nefrólogo no conoce, el cardiólogo menos conoce acerca del manejo de esta patología que es tan específica. Lo otro que quiero recalcar, que me encantó, es esto que vos mostraste de los patterns de cifras de presión arterial en los diferentes trimestres del embarazo, y cómo cada uno, el obstetra en este caso, que es el que está controlando, que sería bueno que conozca todo esto, pueda tener un manejo y para prevenir, ¿no?, todo lo que le puede estar aconteciendo. Un tip que les tiro
para los que hemos visto algunas eclampsias y preeclampsias en nuestra profesión, un factor de riesgo de eclampsia es cuando tenemos una mujer preeclámptica con Raynaud. El Raynaud en la cianosis en las manos, en una mujer con preeclampsia, ojo, que se puede mandar una eclampsia grave, ¿no? O sea, la eclampsia por supuesto que es una complicación. Lo otro que me pareció, me encantó, es esto que vos manifestaste, que es el pronóstico adverso tanto de la madre como del feto, no solamente es crecimiento uterino, etcétera, etcétera, sino el riesgo cardiovascular futuro de la madre y del feto, y el riesgo del desarrollo de diabetes, albuminuria, enfermedad cardiovascular. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque un paciente, si tiene hipertensión previa al embarazo, por supuesto que es una mujer que probablemente esté seguida por el cardiólogo. Pero una mujer que hizo una gestosis o una preeclampsia durante el embarazo, es bueno que sepa que va a tener que seguir haciendo controles, porque tiene más riesgo cardiovascular, tiene más riesgo de diabetes, tiene más riesgo de enfermedad renal, de albuminuria, de hipertensión, como vos dijiste, sal sensible, y es bueno que lo sepa, que no se curó, o sea, si se curó porque se hizo el parto, pero que a futuro tiene un riesgo aumentado de todas estas enfermedades, y es bueno, creo, que lo sepa. Y bueno, nada más, no tengo preguntas porque la verdad que ha sido muy completa la charla. Yo quiero destacar esto que se está viendo en distintos trabajos y que yo al revisar la bibliografía lo junté todo en uno. Es decir, el riesgo posterior en la madre habla de una prolongación de la disfunción endotelial. Lo que queda por discutir, porque no tenemos datos previos, es si esa disfunción endotelial venía antes en la madre y eso la predispuso a la preeclampsia, o si la preeclampsia originó la disfunción endotelial en la placenta y después ese riesgo persistió en la madre. Porque, repito, la histología placentaria, el daño endotelial placentario, predice el daño posterior. Esto fue una de las diapositivas que mostré. Habrá que ver si ese daño endotelial venía de antes y por eso la madre hizo la preeclampsia, o si es una consecuencia posparto de la preeclampsia. Desde ya, a peor severidad de la preeclampsia, a menor peso al nacer del neonato, a más precocidad del parto, peor pronóstico materno posterior. Yo terminé acá. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo lo otro que quería mencionar son las guías, estas que vos mostraste. Son guías del año 2018, que es el estudio CHIPS, y tanto las guías americanas como las guías las americanas tratan a la presión arterial antes, las tratan después. O sea, en general... Sí, con valores más altos. Más alto. Fíjate que están poniendo valores altos. Muchas veces uno encuentra mujeres con presiones en el límite que ya están tratadas por el ginecólogo, ¿no? Eso es algo que yo veo frecuentemente en el consultorio. Bueno. ¿Alguien quiere hacer otra preguntita? No, muchas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes por y repito lo que aconsejo siempre en las clases que yo subo. Cuando esté subida, entren a la clase y vuelvan a mirar y deténganse en cada diapositiva, porque para no estar 2 horas y media hablando, yo las resumo, pero siempre hay algún dato posterior a tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien, gracias. Gracias, Silvia, por la presentación. Y por favor, a los que compartan
con otros alumnos el curso, díganles que la clase fue un embole, pero que valió la pena por los datos compartidos. ¿Listo? Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hermosa, gracias. Bueno.